¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos, gracias por acompañarme en este tema de hoy, donde vamos a estar hablando de dignidad o ego en la pareja. Dignidad o ego, perdón. Se dice que aunque Cupido en algunas ocasiones se le pinta ciego, el amor jamás debería ser ciego. Siempre será mejor ofrecerse a alguien con los ojos bien abiertos, el corazón encendido y la dignidad muy alta. Entonces, por esa razón, qué bueno que me acompañan, ¿verdad? En esa pequeña presentación, hablando de dignidad o ego. Hay algunas ocasiones que los términos se confunden, ¿verdad? Entonces, ¿dónde está la línea que divide la dignidad del ego? ¿Hasta dónde está bien el orgullo y hasta dónde no? ¿Cuánto puedo permitir y cuánto no? ¿Verdad? Creo que es un tema muy importante. Bueno, podríamos decir a manera de introducción que la dignidad es indispensable en las relaciones de pareja, es fundamental. ¿Qué sería dignidad? Dignidad implica respetarse a uno mismo y también a la pareja, sin permitir humillaciones ni abusos. De hecho, veo que algunos están anotando, lo voy a repetir. Dignidad implica respetarse a uno mismo y a la pareja, ambos, sin permitir humillaciones ni abusos. Eso es dignidad. Del otro lado del cuadrilátero, ¿verdad? Tenemos el ego, que el ego, en cambio, lleva a una batalla constante por tener la razón. El ego, en cambio, lleva a una batalla constante por tener la razón y sentirse superior al otro. Entonces, es muy típico que con el ego aparezcan las discusiones, ¿verdad? Y posterior a las discusiones, los pleitos, porque no es lo mismo discutir que pelear, ¿verdad? Entonces, con el ego, cuando están las dos personas, una contra la otra, donde ya no parecen equipos, sino parecen contrincantes, empiezan lo que podríamos decir eh, reclamos, sarcasmo o sermones. Yo le llamo la RSS, reclamos, sarcasmo, sermones, ¿verdad? Donde definitivamente yo quiero hacer valer mi razón. Y como el ego está súper inflado, ya lo que la otra persona piense, no soy capaz de escucharlo. Entonces, al fin y al cabo, en ese tipo de ya no discusiones, sino pleitos, porque desde el ego lo que se forma es un pleito, ¿verdad? El problema sería que yo ya no quiero escuchar. Por eso es que tengo un video en mi canal que dice, el ego no escucha, ¿verdad? Ya se tapa mis oídos y nada más quiero hablar, porque lo que vale es mi sentir, lo que vale es mi posición, lo que vale... Y me olvido que en la relación es 50-50, ¿verdad? 50 el sentir de una persona, 50 el sentir de la otra, y que probablemente hay muchas cosas que no alcanzo a ver, pero el problema del ego es que el ego también es muy orgulloso, ¿verdad? Y el ego siempre tiene la razón. Por eso es que me gusta mucho cuando Jorge Bucay dice, en una discusión, ¿quién debe ceder? En una discusión, ¿quién debe ceder? Y dice Bucay, el que tiene la razón. Si nosotros analizamos eso de manera cuidadosa, porque no lo digo que lo acepten como una verdad absoluta, no. Analicémoslo, pensémoslo. ¿Por qué? ¿No? Lo podemos pensar. ¿Por qué una persona de la altura de Jorge Bucay, con tantos años de experiencia, dice, debe ceder el que tiene razón? Da mucho que pensar, ¿verdad? Da mucho que analizar y ejercer un criterio propio. Entonces, también habíamos subido por ahí a mi grupo de WhatsApp, ¿verdad? De que no todas las batallas merecen ser peleadas, ¿verdad? A veces es mejor irse en paz, porque a veces más importante que ganar la batalla, o a veces más importante que tener la razón, es conservar la paz. Todo eso estamos hablando del ego, ¿verdad?
Pero resulta que también a veces en las relaciones de pareja dicen, bueno, está bien, no quiero ser una persona orgullosa, no quiero ser una persona prepotente, pero ¿dónde está la línea de lo que yo debo soportar o no, hablando de la dignidad? Bueno, podríamos decir, como mencionamos al principio, la dignidad se basa en el autorrespeto y el respeto mutuo. Es decir, es muy fácil. Si yo me respeto a mí mismo, me va a ser muy fácil respetar a los demás. Si yo me doy a respetar, ¿verdad? O sea, tengo un porte, una postura en mi vida donde las personas entienden que a mí se me debe hablar de una manera apropiada. Cuando yo no tengo esa postura, no me voy a respetar, a lo mejor me acostumbro a vivir en el irrespeto. El detalle es que desde ahí, por ejemplo, cuando el ego se siente amenazado, que ahí nos damos cuenta que es ego, se vuelve defensivo y se vuelve reactivo, lo que puede dañar la relación. Eso lo vamos a repetir. Cuando el ego se siente amenazado, se vuelve defensivo y se vuelve reactivo. Entonces, no sé si a ustedes les ha pasado o han visto situaciones muy, yo les llamaría divertidas, bueno, que ocurren cuando yo me enojo porque a la otra persona le falta paciencia. Es que eres un impaciente, es que eres un enojón. Termino yo haciendo peor que la causa original, ¿verdad? A veces no me doy cuenta de ello, que precisamente lo que yo estoy reclamando es lo que me estoy convirtiendo. Entonces ahí es donde estamos diciendo el ego se vuelve reactivo. Ahora, hablando de la dignidad, mantener la dignidad es importante, incluso si implica renunciar a una relación que no respeta los límites. Mantener la dignidad es importante, incluso si implica renunciar a una relación que no respeta los límites. Mejor una soledad digna que una vida llena de carencias. Hay personas que son muy defensoras de las parejas, ¿verdad? Pero bueno, yo a veces pienso, hay personas que se pueden sentir algo solas porque viven solas y hay otros que se sienten solos rodeados de un montón de gente, ¿verdad? Habría que analizar qué tanto de ese ambiente que le rodea favorece que sientan soledad, ¿verdad? Yo creo que todas las personas merecemos personas que se interesen en nosotros y que nos hagan sentir validados y que se interesen por nuestras circunstancias y nuestro sentir, ¿verdad? El tema de la validación en psicología es uno de los temas importantísimos, porque cuando validamos a las personas en su sentir, le estamos respetando también su dignidad y favorecemos que aparezcan relaciones que sean productivas, que sean bien llevadas y que no sean tóxicas, ¿verdad? Ahora, cuando surgen heridas en las relaciones de pareja, porque en toda relación de pareja surgen heridas, podemos transformar las heridas en oportunidades de aprendizaje. Es decir, cada conflicto, en lugar de transformarlo en una batalla naval para ver quién gana y quién tiene la razón, podríamos verlo más bien como un área de oportunidad para aprender. Recordemos que de todas maneras, la persona me sirve de espejo. Si yo no abro mis ojos y mis oídos al conflicto y no me analizo, ahora es importante que nos analicemos nosotros mismos, motivo del conflicto. Entonces, de esa manera podemos vernos en el espejo de lo que está ocurriendo en la situación, ¿verdad? Pero si reacciono desde el ego hace que las cosas se tomen de manera personal. Y cuando entonces me tomo las situaciones de manera personal, agrego mucho el me, ¿verdad? ¿Qué significa el me? Me abandonó. Me dijo esto. Me trató mal. Todo es me, ¿verdad? Cuando nosotros quitamos ese me, ya no lo tomamos tan personal, de hecho hasta se alivia la expresión, ¿verdad? Y ese es un indicador de que nos estamos tomando las cosas muy personal. Ese me hacia mí, todo es hacia mí. No, 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 no. No todas las cosas son hacia mí,
¿verdad? Y no todas las cosas quieren decir que el problema sea yo. Simplemente hay situaciones en que las personas están luchando con sus propias heridas, con sus propias dificultades y pueden reaccionar de manera inapropiada hacia mi persona, no necesariamente porque sea algo que me deba tomar de manera personal, ¿verdad? Entonces, en resumen, priorizar la dignidad sobre el ego es la clave para mantener relaciones sanas y duraderas, ¿verdad? ¿Qué características tiene una persona que vive con dignidad? Bueno, me llama la atención las experiencias, ¿verdad? De personas que entran en relaciones de pareja y hablan de su esposa o, por ejemplo, de su madre. Y dicen, por ejemplo, de su mamá, me cuenta mi papá que cuando quería conquistar a mi mamá era una persona en ese momento soltera, muy autónoma, muy segura de sí misma. Y con ella había que andarse con cuidado y había que decir las cosas de una manera apropiada. No era una persona que le decía sí a todo, mantenía el temple. Y ya desde muy temprana edad era autónoma y tomaba decisiones por sí misma. Entonces dice un conocido, en el caso de una persona así, los varones para acercarse a ella tenían que esforzarse por hacer las cosas bien. Entonces, cuando una mujer es así, una persona que se respeta a sí misma, otras personas van a tener que esforzarse para calificar por ella. Y evidentemente va a ser una persona que no va a amar desde la necesidad, porque ya es autónoma por sí misma. Es una mujer con porte, madura, que no habla desde su niña interior con reclamos. ¿Cuándo habla la niña interior? Por ejemplo, otra vez con el me, ¿verdad? Es que tú no me sacas al cine, no me sacas a pasear, ejemplo. Entonces ahí no está hablando la mujer adulta, está hablando la niña interior, ¿verdad? Entonces desde esos reclamos se ve que la persona, hay detalles que no ha trabajado en sí mismo, ¿verdad? Es decir, en lugar de culpar a otras personas porque no se logran algo, más bien es una mujer que toma la iniciativa, mueve, construye, crea, hace, ¿verdad? Por sí misma. En el caso del hombre, el hombre que se porta con dignidad, será un hombre que buscará también a una dama. Alguien con quien disfrutar un rato de descanso después de harto trabajo durante el día. Un hombre que se mueve con dignidad se esforzará por ser un caballero, pero también entenderá que en esta sociedad no todas las mujeres valoran el ser tratadas como damas. Es una persona, este caballero sabe respetarse a sí mismo, manifestando que su vida está en control. Como sabe establecer prioridades, no anda a las prisas en la vida. Creo que no hay nada mejor para una mujer que un hombre que se sienta en pleno control, ¿verdad? Como diría la Biblia, que sepa llevar su casa, ¿verdad? Pero para llevar a ese todo es porque sabe establecer prioridades, porque sabe decir no y porque sabe poner primero lo primero. Eso es algo muy importante. Tanto en el hombre como en la mujer que se porta con dignidad, sabrán mantener alejadas las relaciones tóxicas. Su dignidad tan alta no permitirá que otras personas decidan por él o por ella. De esa manera no quedarán como víctimas de un depredador emocional o de un narcisista. Saben decir no. No necesitan estar complaciendo a los demás para ganarse su amor, su aprobación o su admiración. Es una persona que mantiene su dignidad y autonomía. Y además hay algo muy importante. Bueno, nosotros como personas que estudiamos la Biblia amamos la palabra sacrificio, ¿verdad? Pero en psicología hay que tener un poquito de cuidado con ello, porque una persona con dignidad, y voy a decirlo de manera repetitiva, una persona con dignidad no vive en el esquema de autosacrificio. Una persona con dignidad no vive en el esquema de autosacrificio. Ah, de que vas a pasar, me acuesto, pásame por encima
haz lo que quieras que hacer mientras tú estés bien. No. Decía un psicólogo de Sudamérica, toda persona que desea vivir en sacrificio va a morir sacrificado. ¿Verdad? Ya hubo alguien quien se sacrificó. Ya hubo alguien que nos dio la vida, ¿verdad? Podemos hacer sacrificios por nuestro creador, ¿verdad? Pero si yo vivo en el modelo de autosacrificio, no estoy viviendo en la dignidad. ¿Cómo es este modelo de autosacrificio? Yo te lo resuelvo todo. Te cargo y te llevo en mis brazos. Yo lo hago por ti, no te preocupes. La persona que vive con dignidad no hace eso. Más bien colabora asumiendo un punto donde sabe que aquí te ayudo y de aquí en adelante te toca a ti. Te apoyo, te ayudo, te echo el hombro, ¿verdad? En todos los recursos que yo tenga disponibles para ti, pero de aquí en adelante tú resuelves. Es la manera de no entrar en el autosacrificio, ¿verdad? Tiene que ver con delegar, tiene que ver con no asumir la responsabilidad que le toca a otras personas. Tiene que ver con no me hago cargo de todo, ¿verdad? De esa manera no vivo en el autosacrificio. La persona que vive con dignidad no vive en la culpa y tampoco provoca culpa en su pareja. En el curso de emociones, ¿verdad? Sanando mis heridas emocionales, hay todo un capítulo hablando de la culpa y la vergüenza, 2 horas hablando de ello, donde se explica que provocar en otras personas culpa es uno de las conductas más destructivas que puede haber. Hacer creer a las personas que son insuficientes, que lo que hacen es insuficiente, no es de los mejores métodos, ¿verdad? ¿Cómo hace una persona para vivir de esa manera? Bueno, primero, la persona que vive en la culpa siempre siente esa carga sobre los hombros, ¿verdad? De lo que hago no basta. Nunca soy suficiente para nadie ni para nada. Y puede adoptar una actitud algo masoquista de provocar culpa en otros y lo va a poder hacer mediante el reclamo. El reclamo es una de las conductas también muy, muy destructivas. Yo considero que no todo en la vida, no todo reclamo es malo. Yo considero que hay ciertos reclamos que pueden tener fundamento. Pero el hábito de siempre, 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 siempre estar reclamando puede llevar a destruir una relación de pareja y destruir el amor, ¿verdad? Pero una pequeña crítica, una pequeña observación de algo que está ocurriendo, oye, fíjate que esto no anda bien, pues obviamente tiene que ser funcional en toda la relación de pareja, porque si no, ¿cómo avanza? ¿Cómo avanzamos? Todo tiene que ser desde, bueno, te escucho, me escuchas, ¿verdad? El problema es cuando se da de manera repetitiva y eso sí va acabando con el amor, ¿verdad? Además de ello, podemos entender que vivimos en una sociedad donde poner límites se está asociando al narcisismo. Si yo pongo límites, soy narcisista. Para algunos videos de YouTube y para el pensamiento de algunas personas. Y eso no es necesariamente así. Se está confundiendo el amor propio con el narcisismo. La persona con amor propio se respeta a sí misma. En cambio, la persona narcisista se idolatra. No es lo mismo, ¿verdad? Voy a repetir eso. La persona con amor propio se respeta a sí misma. La persona narcisista se idolatra. Tenemos que aprender a poner límites en las relaciones. Entonces, ¿qué les parece? ¿Tienen algún comentario, por ejemplo, de esa breve información que les está compartiendo hasta ahorita? Tomando en cuenta que todavía estamos aquí en la grabación, ¿algo que quieran comentar? ¿Qué les pareció? Dicen, todavía la estamos masticando, ¿verdad? Entonces, bueno, yo considero que toda relación de pareja debe tener ese saborcito de dignidad, no de ego, ¿eh? No de ego reactivo, sino esa dignidad de me doy a respetar, me respeto a mí mismo, respeto a mi pareja, ¿verdad? Cuando no se dan las cosas de esa manera, lamentablemente pueden ocurrir situaciones que acaban mal, ¿verdad? Bueno, si gustan, además de ello, me pueden ver en mi canal, ¿verdad? Hay muchos videos que vienen hablando sobre escoger pareja,
cómo saber cuando una relación se acaba, ¿verdad? Todo ello. Entonces, bueno, vamos a dejar hasta aquí la grabación para escucharlos unos instantes. Y muchas gracias. Si les gustó el material, por favor, pueden comentar, darle un like, suscribirse, compartir.